quiero que sepan que a mí no me importa que cierren el Congreso de manera personal. O sea, yo soy una persona profesional que puedo trabajar en cualquier cosa. Yo no me estoy peleando por mi silloncito en el Congreso. ¿Qué vas a hacer mañana, Susel? ¿Qué van a hacer ustedes como bancada? Mira, es una decisión muy difícil. Muy difícil. No sé si me escuchas bien. Perfectamente. Claro y fuerte. Perfecto. Es una decisión muy difícil porque, fíjate, si nosotros no le damos la confianza y en los próximos días nos presentan, por ejemplo, un proyecto de ley con cuestión de confianza, cierra el Congreso. Entonces, vamos a ir al límite de la situación. Como congresista me pregunto, ¿yo debo poner al Perú en esa situación, en ese dilema extremo en el que cierra el Congreso y el señor Pedro Castillo Terrones va a legislar sin tener ninguna restricción? Porque apenas no cierra, se inicia el interregno parlamentario. Es decir, legisla el presidente con decretos de urgencia. Así pasó con Vizcarra. Entonces, otras personas dirán, ciérralo, que te cierre nomás, porque se le vaca a la primera amenaza de una segunda cuestión de confianza, se le vaca. Ya, muy bien, se le vaca. Pero entonces, ahí tenemos el peligro de otra transferencia por el tema de las vacunas. Ya ha corregido al canciller. Sin embargo, igual sigue siendo un dilema para mí, porque yo no estoy conforme ni con el ministro de Ambiente, ni con el ministro de Energía y Minas, ni con el ministro de Transporte, ¿no? Ni con el ministro de Cultura. No estoy de acuerdo. Por razones de gestión y por razones políticas. Entonces, no es una decisión sencilla, porque no estoy decidiendo solo por mí, sino por todos los peruanos. Y yo tengo que pensar también en esa situación en la que ponemos no al gobierno, porque el gobierno pasa, pero ponemos en esa situación al Estado. Yo como exfuncionaria pública, bueno, sigo siendo funcionaria pública ahora, te digo que una transferencia paraliza al Estado meses. Claro, porque lo que está proponiéndoles, sin decirlo Castillo, es decir, yo voy a presentar mi gabinete sin cambios. Después vemos los cambios. Eso es lo que les está diciendo. Interpélenlos o decidiré yo en base a lo que escuche y a la... O sea, eso es lo que nos quedaría. Porque yo no me voy a conformar teniendo ese ministro de Transportes que humilla a las víctimas de la explosión del camión de Vía El Salvador. Ese señor, por dignidad, por tener sangre en la cara, debiera irse mañana mismo. Yo estoy pensando no en otra cosa que en las víctimas de la explosión de Vía El Salvador. Pero ya, digamos, tú dices que estás en una posición difícil, pero vas a tener que votar mañana. O sea, ¿qué es lo que va a decidirte finalmente? Lo que escuches, porque también... O sea, acá ocurre, se lo decía el congresista Quito, porque parece que incluso en las reuniones con las bancadas, entre Guido Bellido y las bancadas, se ha discutido más de quién debe salir y quién debe entrar, y no del contenido del discurso, que es lo que los peruanos estamos esperando. O sea, somos un país en la peor crisis de su historia, Susel. Necesitamos respuestas y esperamos que los políticos sean capaces de dárnoslas. Momentos, yo más o menos somos contemporáneos, y en los años 90 se fueron miles de peruanos a vivir al Japón, a Estados Unidos, a España, a Italia. En los 90 con los Fujimori. Tampoco. O sea, hemos tenido crisis terribles. Yo he sido joven en los 80 en San Marcos y he debatido con los senderistas. Entonces me los conozco, apenas empiezan a abrir la boca. Entonces hemos pasado crisis tremendas nosotros, la generación de los 80s. No queremos que eso se repita, pero tampoco queremos caer en las trampas de la ultraderecha que nos obliga a que se vuelvan a convocar elecciones en 6 meses y quien perdió tenga la posibilidad de ganar por la mala. Entonces, vamos a escuchar lo que dice. Pero además, yo quisiera conocer cuáles son sus planes para los 100 días. ¿Tendrán planes para los 100 días estos ministros?
Claro, pero eso es la interrogante, ¿no es cierto? Porque además sobre eso, en realidad no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo. Porque lo que hay que hacer en relación a la crisis sanitaria está claro. De lo que se trata es de hacerlo, de tener los recursos y la gente para hacerlo. Lo que hay que hacer en términos de reactivación está también básicamente claro. Sobre ese tema podría... Ahora, ¿dónde empiezan las controversias, Susel? En el tema de la Asamblea Constituyente. O sea, ¿qué esperas sí, tú empieza ¿no? la constituyente, pero también es cierto que de acuerdo a la legislación actual y lo que dice esta constitución, tenemos que modificar la constitución para que se pueda dar la asamblea constituyente. No se puede hacer asamblea constituyente si es que no la aprueba el Congreso. Entonces tendríamos que hacer como Chile. ¿Qué hizo Chile? Exitoso. Un año antes modificó la constitución, hizo que exista la figura de la asamblea constituyente y luego la convocó. Y no lo hizo un presidente de izquierda, lo hizo Piñera de derecha. No, claro, pero el problema es que se le vende... En Chile había un momento constituyente. Aquí no, porque el 80% no quiere. Claro, pero, o sea, el problema es que le vendes a la gente una idea falsa de lo que significaría un referéndum en una circunstancia como esta. O sea, o el recoger firmas a favor. No es legal. O sea, lo que un referéndum podría aprobar sería que se introduzca en la Constitución la figura de la Asamblea, pero para eso tienes que pasar por el procedimiento que la Constitución establece, que es ir al Congreso. Un año. Claro. Un año, 2 legislaturas ordinarias. Entonces, si es que se aprueba el mecanismo, no la Asamblea, el mecanismo para la Asamblea, necesitamos un año, que son las 2 legislaciones ordinarias, que son las que se requiere para cambiar la Constitución. Ahora, yo quiero decirle a las personas que nos escuchan que voy a tomar la decisión de la manera más fría e imparcial, sin apasionamientos, pero pensando en el país. Pero debo escucharlos. Yo sé que me dirán, no tiene nada que escuchar a eso, es que le vas a escuchar ya. No le des la confianza, ótalo nomás. Pero no, ¿sabes qué? Carlos Anderson ha dicho en una entrevista tan exitosa, más o menos eso, ya que lo voy a escuchar, ¿no? Ya que ¿para qué? ¿No? Ahora, claro, pero tengo que escucharlos. Y después de escucharlos, vamos a votar. Y quiero que sepan que a mí no me importa que cierren el Congreso de manera personal. O sea, yo soy una persona profesional que puedo trabajar en cualquier cosa. Yo no me estoy peleando por mi silloncito en el Congreso, sino estoy pensando en la estabilidad y en la democracia del Perú. Por eso es que los voy a escuchar, vamos a tomarnos tiempo y vamos a tomar la mejor decisión para todos los peruanos, para todas las peruanas. Bueno, esperemos el día de mañana. Yo solamente para terminar, Susel, llamaba la atención sobre la extraordinaria oportunidad que tiene Pedro Castillo de escuchar al país. El país quiere cambios, pero para hacer esos cambios necesitas poner en la función pública y no solo en los ministerios, sino en el aparato del Estado a la gente capaz. Y la gente capaz no tiene color político. Claro, y mira, hay gente inexperta, hay gente que no tiene capacidad de negociación, hay gente que no conoce, no conoce el Estado, no conoce cómo funciona. Entonces, yo nuevamente, al igual que tú, le invoco al presidente que tome las medidas que se requieran para bajarle la temperatura a este momento. Hay 200.000 familias de luto por el COVID. Necesitamos una guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¡Saque esos ministros! Comencemos de cero y avancemos, señor presidente.